Hola, buscadores del miedo. Shade aquí. ¿Cómo están? No olviden dejar su like y su comentario para saber si están disfrutando de nuestros videos. Prepárense, porque hoy vamos a contar relatos que ocurrieron en San Luis Potosí. Gracias por acompañarnos. Su participación es muy importante. Vamos a comenzar con los relatos. Ahora. Aquella noche, la ciudad parecía diferente. Una niebla densa se extendía por el centro y las calles más pequeñas, algo que nunca había visto con tanta intensidad. Trabajo como conductor de autobús en San Luis Potosí desde hace más de 10 años. Conozco cada esquina, cada calle y hasta los horarios de los pasajeros habituales. El aire estaba húmedo y frío, y los faros del autobús apenas lograban atravesarla. Sentí un escalofrío, pero traté de ignorarlo. Puse la radio, escogiendo cualquier estación para romper el silencio. Había pocos pasajeros, como suele ser a esa hora. Acabábamos de salir de la última parada concurrida antes de la zona más desierta. Miré por el espejo retrovisor y vi a alguien esperando solo en la parada. Era un hombre de apariencia común, pero algo en él me llamó la atención. Llevaba un abrigo oscuro, aunque la temperatura no era baja. Cuando subió, no dijo nada, solo me miró y se sentó en la parte trasera del autobús. Intenté concentrarme en la conducción, pero no podía dejar de observarlo por el espejo. Había algo en su mirada, como si me conociera de algún lugar que no recordaba. No hablaba, y yo tampoco. El silencio entre nosotros era pesado, casi asfixiante. La niebla afuera parecía envolver el autobús, aislándonos del resto de la ciudad. A medida que avanzábamos, noté que me observaba constantemente, sin parpadear. Y entonces, inesperadamente, comenzó a hablar. No con una voz extraña ni aterradora, solo normal, tranquila. Me llamó por mi nombre. Primero pensé que lo había imaginado, pero luego mencionó detalles de mi rutina que solo alguien muy cercano podría saber. Dónde vivo, la hora en que suelo despertarme, pequeñas cosas de mi familia. Mi corazón empezó a latir más rápido y tuve que concentrarme en el volante para no distraerme. Los demás pasajeros parecían ajenos a todo. Intenté ignorarlo, fingí que no había oído nada, pero siguió hablando como si leyera mi mente. Comentó sobre mi último fin de semana, algo que no le había contado a nadie. Mi mano tembló al cambiar de marcha. Respiré hondo, tratando de racionalizar. Tal vez alguien me había seguido o me estaba observando desde hacía días, pero algo en su forma de ser era diferente, más sutil. No había amenaza explícita, solo la sensación de que sabía demasiado, y eso me inquietaba. Las calles estaban cada vez más vacías, y la niebla parecía engullir edificios y postes. Pensé en acelerar, pero sabía que no podía distraerme. Miré por el espejo y, por un instante, creí que su rostro había cambiado, como si hubiera envejecido o se transformado ligeramente. Parpadeé, intenté enfocar en la carretera y, cuando miré otra vez, estaba como antes. Un escalofrío recorrió mi espalda. El autobús seguía su recorrido y el hombre permanecía tranquilo, hablando cosas que me inquietaban cada minuto más. Me detuve en la siguiente parada y nadie bajó ni subió. El hombre seguía en la parte trasera. Hizo un comentario sobre un hecho en el trabajo ocurrido meses atrás, algo que no le había contado a nadie. Sentí un nudo en el estómago. Comencé a sudar, pero traté de disimular frente a los pocos pasajeros. Cuando lo miré de nuevo, solo sonrió discretamente, sin palabras. Era una sonrisa que parecía saberlo todo, y eso me hizo sentir vulnerable. A medida que el autobús avanzaba, mi mente buscaba explicaciones lógicas. Tal vez era alguien que intentaba jugar conmigo, un pasajero muy perspicaz. Pero la forma en que describía mi vida no tenía sentido. No había celular, redes sociales ni nada que pudiera haber revelado tanta información personal.
La sensación de ser observado aumentaba. Cada curva parecía revelar más la niebla, como si el mundo exterior fuera a desaparecer. Hizo un comentario sobre mi familia, mencionando a mi hijo y algo que solo yo sabía sobre él. Un escalofrío me recorrió la espalda. Respiré hondo, tratando de ignorarlo. Pensé en pedirle que se bajara, pero algo me lo impedía. Tal vez miedo a parecer loco o a confrontarlo. Él seguía observándome por el espejo retrovisor, tranquilo, silencioso cuando quería, pero siempre presente. La niebla parecía estar ligada a la sensación de aislamiento que sentía. Llegamos a una zona de la ciudad que rara vez tenía movimiento a esas horas. Farolas apagadas, calles desiertas, solo el sonido del motor del autobús. Él volvió a hablar, esta vez sobre decisiones recientes que había tomado en el trabajo, como si hubiera estado a mi lado en cada paso. Empecé a ponerme tenso, pero mantuve la conducción firme. No podía dejar que el miedo me distrajera. Miré por el espejo y por un instante creí que ya no estaba allí, pero entonces sentí su mirada atravesando mi nuca. Finalmente llegamos a la última parada. Los pasajeros descendieron y entonces me di cuenta. El hombre del abrigo no estaba. Miré a mi alrededor, pero no había señales de él. Nadie había subido o bajado en esa parada desierta. Mi corazón se aceleró. Busqué alguna salida, una explicación lógica, pero no había. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en la niebla. Sentí un frío extraño y me quedé unos segundos parado, intentando comprender lo que acababa de suceder. Al día siguiente, intenté hablar con algunos compañeros sobre lo ocurrido. En el punto de descanso empecé a contar, describiendo cada detalle de la noche, la niebla, los comentarios del hombre, la forma en que desapareció. Algunos se rieron, otros solo movieron la cabeza. «Debes haberte quedado dormido un poco al volante», dijo uno, con tono de broma. Pero no era broma. Yo estaba completamente despierto, atento a cada detalle del recorrido. Intenté insistir, pero nadie parecía creerme. El ambiente ligero de antes se volvió incómodo. Durante los días siguientes, algo extraño comenzó a suceder. Cada vez que pasaba por calles solitarias o paradas desiertas, sentía que ese hombre me observaba. Un frío recorría mi espalda, incluso en días cálidos. Miraba por el retrovisor, por las ventanas laterales, pero nunca veía nada concreto. Era solo la sensación, pero era intensa. Intenté racionalizar, pero la memoria de la niebla y su desaparición me mantenía alerta. Una noche, después del trabajo, decidí dar una vuelta fuera de la ruta para despejar la mente. La ciudad estaba casi desierta y la niebla empezaba a subir de nuevo. Sentí ese frío familiar en el pecho, esa presencia silenciosa, como si alguien estuviera parado en la esquina observándome. Miré por el retrovisor y no vi nada, pero la sensación permaneció. La ansiedad aumentó. Respiré profundo y continué conduciendo, tratando de convencerme de que solo era cansancio o estrés. Al día siguiente, un compañero mencionó casualmente historias de personas que aseguraban haber visto figuras extrañas en la ciudad por la noche. Mi estómago se revolvió. Intenté disimular, pero algo dentro de mí se tensó. No era coincidencia. Era la misma sensación, la misma mirada que sentí aquella noche en que el hombre subió al autobús. Traté de racionalizar y buscar explicaciones plausibles, pero todo parecía inútil. Cada detalle de aquella noche permanecía vívido en mi memoria, sin lagunas ni confusión. Empecé a notar que cualquier sombra, cualquier movimiento en los rincones oscuros de la ciudad, me ponía nervioso. Paradas abandonadas se convirtieron en puntos de alerta. Mi cuerpo reaccionaba antes de que mi mente procesara. Una vez,
Sentí algo moviéndose rápidamente detrás del autobús al acercarme a una calle desierta. Miré por el retrovisor, pero no había nada. El corazón se me aceleró y las manos me sudaron. Era un miedo silencioso, inexplicable, que nadie más percibía. Con el paso de los días, comencé a evitar ciertos horarios de trabajo. La niebla se convirtió en un disparador de ansiedad. Cada curva parecía esconder algo. Cada calle vacía parecía un riesgo. Sentía que estaba en alerta constante, incluso durante rutinas que antes eran normales. La ciudad parecía haber cambiado, cargada de una vigilancia invisible. Mi mente siempre pensaba en él, el hombre del abrigo, y en cómo desapareció tan completamente aquella noche. En casa, mi rutina también cambió. Antes estaba tranquilo en la sala por la noche, ahora miraba constantemente por las ventanas. Pequeños ruidos me hacían girar la cabeza, esperando algún signo. A veces me sentaba en el sofá y sentía el peso de una presencia a mi lado, aunque estuviera solo. Mi hijo me preguntó si tenía miedo y solo respondí que estaba cansado, pero no era un cansancio normal. Era una tensión constante, difícil de explicar. Una madrugada, decidí salir a dar un recorrido rápido solo para distraerme. Las calles estaban completamente desiertas y la niebla flotaba densa. Entonces, en el reflejo de un escaparate, percibí una figura parada detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. La sensación permaneció. Respiré profundo y seguí el recorrido, intentando concentrarme solo en el camino por delante, ignorando la sensación que me perseguía constantemente. Noté patrones en la ciudad. Ciertos barrios, ciertas calles, momentos específicos. Siempre que la niebla se espesaba, sentía su presencia con más fuerza. Era como si eligiera los momentos y lugares para aparecer. La ciudad parecía un mapa de vigilancia invisible. Mi mente buscaba racionalidad, pero no había. Solo la sensación constante de que alguien conocía cada detalle de mi vida, observando silenciosamente cada movimiento mío. Incluso cuando tomaba rutas diferentes, pasando por calles más grandes o con más movimiento, sentía el peso de su mirada. El miedo se mezclaba con cansancio y frustración. Cada esquina se convirtió en un punto de tensión. Cada reflejo en un vidrio o espejo era motivo de alerta. La ciudad, antes familiar, parecía transformada en algo que no podía controlar. En casa, comencé a notar señales sutiles, puertas que crujían sin motivo, sombras que parecían moverse en los rincones de la sala, pequeños objetos fuera de lugar. No era constante, pero lo suficiente para mantener un miedo latente. No podía probar nada, y eso me frustraba. Sentía que estaba viviendo en una realidad paralela, donde alguien invisible conocía cada detalle de mi vida, sin que yo pudiera verlo o entenderlo. Su mirada parecía seguirme por toda la ciudad, incluso cuando cerraba los ojos. Intenté hablar nuevamente con mis compañeros sobre lo que sentía. Algunos solo se rieron, otros movieron la cabeza. No había comprensión. Estaba solo con mi experiencia. La ciudad parecía conspirar contra mi tranquilidad, como si su presencia estuviera incorporada a la rutina urbana. Cada parada desierta, cada esquina sin movimiento, llevaba el peso invisible de su vigilancia silenciosa. Una madrugada, noté un reflejo que no debía estar allí. Su silueta en una ventana distante, solo por un instante, desapareciendo antes de que pudiera reaccionar. Mi corazón se aceleró, mi cuerpo temblaba, pero tuve que seguir. Respiré hondo, tratando de racionalizar. Pero su presencia, el conocimiento íntimo sobre mi vida, la desaparición súbita, todo eso permanecía real en mi memoria, imposible de ignorar. Aprendí a convivir con la sensación. No era cómoda, pero era constante. Cada niebla, cada calle desierta, cada reflejo, me recordaba que podía estar allí,
incluso sin verlo. Los compañeros seguían riéndose cuando mencionaba algo, pero eso no disminuía la realidad de lo que sentía. La ciudad entera parecía cargada de un silencio inquietante, una vigilancia invisible que solo yo podía percibir. Hasta hoy, cuando paso por calles desiertas o veo la niebla elevarse en el horizonte, siento esa mirada otra vez. No necesita estar presente, pero sé que está allí, en algún lugar de la ciudad. No puedo probar nada y nadie me cree. He aprendido a vivir con ello, entre la incredulidad ajena y la certeza silenciosa de que alguien sabe cada detalle de mi vida. Así, San Luis Potosí se convirtió en un lugar familiar y, al mismo tiempo, inquietante, lleno de esquinas donde siento que todavía me observa. Trabajar en tuberías de San Luis Potosí ya es extremadamente agotador, pero como dicen, todo lo que está mal puede empeorar. En mi caso, empeoró cuando me asignaron a la antigua mina de plata en las afueras. No era cualquier mina, tenía más de 100 años y nadie recordaba los accidentes que ocurrieron allí. Al principio, la rutina era normal: medir tubos, cambiar conexiones y lidiar con la humedad que impregnaba todo. Sin embargo, conforme descendía por los túneles estrechos, sentía un peso en el aire que no se explicaba solo por la oscuridad. Cada vez que movía las herramientas, el eco llegaba de manera irregular, y eso me ponía nervioso. Intenté convencerme de que era solo la acústica, pero había un frío persistente en la espalda. Hasta que, cierta tarde, algo cambió. Estaba solo en el túnel más antiguo, oliendo a hierro y tierra mojada, cuando escuché mi nombre. Primero pensé que era algún compañero jugando, pero no había nadie cerca. «Carlos», llamó la voz, baja, casi un susurro. Mis ojos se abrieron y me detuve, mirando alrededor, tratando de identificar la fuente. Respiré hondo y continué mi trabajo, pensando que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces la voz volvió. «No deberías estar aquí». Un escalofrío recorrió mi columna. Intenté llamar a alguien por la radio, pero la señal fallaba. En los días siguientes, las voces regresaron. Llamaban mi nombre y mencionaban detalles de la mina que ni siquiera conocía bien. Tuberías que se dieron, accidentes olvidados, historias de obreros desaparecidos. Intentaba anotarlo mentalmente, pero sentía que había algo más, algo que la mina guardaba. Cuando comenté con los supervisores, se rieron. «Estás inventando, Carlos, solo es cansancio», dijeron. Evité hablar con los compañeros por miedo a parecer loco, pero por la noche, los susurros se volvían más claros. La sensación de que el subsuelo tenía memoria propia me perseguía incluso en casa. Comencé a notar patrones. Siempre surgían cerca de pasajes antiguos o agujeros que nadie usaba. Algunas voces recordaban nombres de obreros de hace décadas. Otras mencionaban instalaciones que los ingenieros modernos desconocían. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Manos frías, respiración rápida, ganas de huir. Sin embargo, regresaba al trabajo por necesidad. El miedo se mezclaba con una curiosidad imposible de ignorar. Quería entender qué quería mostrarme la mina. Una noche, revisando mapas antiguos, noté algo. Las voces indicaban lugares específicos, como si me guiaran por un camino secreto. Intenté registrar esto, pero el papel temblaba en mis manos. Al día siguiente, exploré el lugar indicado. La entrada estaba cubierta de piedras y escombros, pero al moverlos escuché de nuevo mi nombre, esta vez con urgencia. Cada paso era como si la mina estuviera viva, observando y reaccionando a mis movimientos. Los supervisores seguían ignorando mis advertencias. Aprendí a mentir, diciendo que todo estaba normal, mientras sentía que algo cambiaba. A veces parecía que el suelo respiraba bajo mis pies,
que el eco llevaba algo más que el sonido de las herramientas. Por la noche, al cerrar la puerta de mi apartamento, un susurro me llamaba: «Mira donde nadie mira». La sensación de ser observado era insoportable, pero continuaba. Un día encontré una cámara antigua, bloqueada por madera y hierro oxidado. Las voces se intensificaron, llamando mi nombre y repitiendo palabras casi olvidadas. Dudé, pero empujé la puerta. Dentro estaba oscuro y húmedo, con marcas que parecían huellas antiguas. La luz de la linterna apenas iluminaba, pero noté símbolos grabados en las paredes. El miedo me decía que corriera, pero la curiosidad me empujaba a avanzar. Sentí algo tocar mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el eco de mi propio corazón acelerado y voces lejanas susurrando secretos. Intenté convencerme de que era el viento o la madera vieja, pero algo era distinto. Las voces comentaban mis pensamientos, secretos que nadie más podía conocer. Comprendí que algo profundo estaba ocurriendo, más allá de mi comprensión. Comencé a evitar pasar mucho tiempo solo, pero era imposible. El trabajo requería recorrer túneles aislados, medir tuberías y hacer reparaciones. Cada vez que estaba solo, los susurros regresaban, mencionando accidentes antiguos y historias olvidadas. Quería contarle a alguien, pero sabía que nadie creería. La sensación de soledad aumentaba, y con ella, el peso de saber que la mina guardaba memoria viva. Una noche intenté grabar los sonidos. Colocé el grabador en el túnel y salí. Al revisar la grabación, no había nada, solo gotas cayendo y el eco de mis propias pisadas. Era como si la mina no quisiera ser registrada, solo percibida. Empecé a anotar todo en un cuaderno: fechas, palabras escuchadas, reacciones. Era la única manera de racionalizar y sentir algo de control, aunque sabía que esto apenas empezaba. Al revisar mis anotaciones, noté un cambio en las voces. Comenzaban a dirigirse a mí de manera más personal. «Tú nos perteneces», susurraban, apenas audible, pero claro. Mi corazón se aceleró y un sudor frío recorrió mi nuca. No era solo miedo, había una mezcla de fascinación y pavor. Cada túnel parecía reaccionar a mi presencia y las sombras parecían moverse con intención. Respiré hondo y continué, convencido de que algo más profundo estaba en juego. Las voces empezaron a relatar sucesos que nadie podría conocer. Accidentes ocultos, excavaciones prohibidas, historias de obreros desaparecidos. Era como si la mina quisiera enseñarme su pasado. Anotaba todo, aunque temía lo que descubriría. El cansancio físico y mental se mezclaba, dificultando distinguir realidad e imaginación. Sentía una conexión extraña con el lugar, como si la mina me observara y cada paso reverberara en sus piedras. Una noche decidí volver al túnel principal solo. Las voces eran más intensas, implorando que entrara en una galería parcialmente bloqueada. Cada paso resonaba por las paredes y parecía que los susurros se ajustaban a mi ritmo. Llegué a un punto donde el túnel se ensanchaba, con marcas antiguas en el suelo y paredes rayadas. Me senté al borde de un viejo pozo, intentando controlar la respiración. Tenía miedo de todo, pero algo me impedía retroceder. En ese momento, las voces comenzaron a imitar mi forma de hablar, repitiendo frases que ni yo mismo percibía decir. Di un paso atrás y tropecé con piedras sueltas. Un sonido metálico resonó y sentí algo rozar mi pierna. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La linterna temblaba en mis manos y la sensación de aislamiento era absoluta. Intenté concentrarme en pensamientos normales, pero los susurros continuaban, revelando nombres y sucesos que no debería conocer. Al día siguiente, los supervisores notaron mi estado y se rieron, sugiriendo que necesitaba descansar. Pero yo sabía que no era imaginación. Por la noche,
Los susurros regresaron, claros y detallados. Incluso en mi apartamento percibía un olor metálico, húmedo, como si la mina también estuviera allí. La sensación era sofocante, pero extrañamente familiar, como si yo hubiera pertenecido a ese lugar antes. Cierta mañana, al revisar los cuadernos, detecté un patrón en las marcas del túnel antiguo, casi como un mapa. Las voces susurraban instrucciones sutiles, sugiriendo caminos y direcciones. Dudé, pero sentí que debía seguir. Tomé linterna y herramientas y descendí nuevamente. El túnel estaba en silencio al principio, pero pronto los susurros regresaron, coordinados con mis pasos. Una sensación de inevitabilidad me invadió. Debía llegar al final de la galería. En el camino encontré objetos antiguos, restos de herramientas, zapatos oxidados, pedazos de ropa. Era como si la mina preservara memorias olvidadas. Cada vez que tocaba algo, sentía una energía recorrer mis brazos. Las voces comentaban mis acciones, explicando detalles que ni percibía, como si la mina me instruyera. Intenté fotografiar, pero las imágenes salían borrosas, como si la luz no capturara aquello. Todo parecía inmaterial, un recuerdo vivo que no quería ser registrado. Al llegar a una bifurcación, uno de los pasajes estaba parcialmente derrumbado. Las voces insistían, guiándome por la ruta más peligrosa. Sentí el suelo ceder bajo mis pies. Un olor intenso a hierro y tierra húmeda me envolvía, y comencé a escuchar murmullos en coro. Cientos de voces intentaban comunicarse al mismo tiempo. El miedo era real, pero algo dentro de mí me decía que debía continuar. Cuando alcancé la cámara final, percibí marcas profundas en el suelo y paredes, como si objetos o cuerpos hubieran sido arrastrados. El aire era denso, casi imposible de respirar. Las voces se volvieron claras, contando historias de accidentes y secretos antiguos de la mina. Intenté hablar, pero nada salió. Sentí una presencia detrás de mí, como si alguien me observara sin mostrarse. Un frío recorrió mi espina dorsal, y aunque quería correr, algo me mantenía allí. Durante lo que parecieron horas, permanecí quieto, escuchando las voces y procesando cada detalle de la mina. Entonces, sin advertencia, todo quedó en silencio, pesado, casi sofocante. Miré alrededor, solo, pero con la sensación de que no estaba realmente solo. Las voces habían cesado, pero la mina seguía observando cada movimiento. Salí lentamente, consciente de que algo había cambiado dentro de mí, algo que jamás podría explicar. En los días siguientes, intenté retomar la rutina, pero cada túnel visitado parecía más estrecho, más vivo. Las voces no regresaban con la misma intensidad, pero percibía la presencia de la mina en todo, en el aire húmedo, en el eco de mis pasos, en el crujido de la madera vieja. Hablar con alguien sobre esto era imposible, nadie creería. Intenté concentrarme en otros trabajos, pero al cerrar los ojos recordaba los susurros y las historias que me contaron. Un miedo silencioso se instaló en mí. Una noche desperté con un sonido extraño en mi apartamento, como si algo arrastrara los pies por el suelo. Intenté convencerse de que era el edificio antiguo acomodándose, pero el olor metálico regresó. Mi corazón se aceleró. Recordé la cámara, las marcas en el suelo. Me senté en la cama mirando el rincón oscuro, sin saber si aquello provenía de la mina o de mi propia mente. Comencé a tener pesadillas recurrentes. Caminaba por los túneles, sin linterna, rodeado de sombras y voces que susurraban secretos. Intentaba correr, pero no encontraba la salida. Cada despertar era acompañado de sudor frío y un corazón acelerado. La sensación de que la mina sabía demasiado de mí era constante. Incluso la calle afuera parecía diferente. El mundo sobre la superficie ya no se sentía seguro.
Decidí volver a la mina, solo, intentando enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Caminé por túneles conocidos hasta la bifurcación que conducía a la cámara final. El aire estaba pesado. El suelo parecía latir bajo mis pies. Un susurro familiar me llamó por mi nombre. Y por primera vez sentí que algo realmente quería comunicarse conmigo. Respiré hondo, consciente de que aquella noche sería decisiva. Entré en la cámara final y sentí una presión extraña a mi alrededor. Las marcas en el suelo parecían más recientes, casi vivas. Las voces comenzaron a relatar historias de manera continua, transmitiéndome memorias enteras de la mina. Fue intenso, sofocante. Temí no salir. Sin embargo, también sentí comprensión, como si el lugar quisiera que entendiera algo que nadie más podría. Salí tambaleándome, con el peso de todo lo presenciado. Las voces cesaron, pero la sensación de presencia continuó. Cada paso de regreso parecía más pesado, como si la mina no quisiera dejarme ir completamente. Al llegar a la entrada, respiré aliviado, pero sabía que algo había cambiado dentro de mí. Llevaba conmigo esas memorias y sabía que nunca volvería a ser el mismo. En los días posteriores, pequeñas cosas me recordaban la mina. Un eco distante, una sombra rápida, el olor a hierro después de la lluvia. Intenté grabar, fotografiar, hablar con colegas, pero nada capturaba lo que realmente ocurrió. Era imposible explicarlo, y no quería que nadie dudara de mi cordura. Aprendí a convivir con la presencia invisible, silenciosa, que me acompañaba incluso fuera del túnel. Un mes después, recibí una llamada de un supervisor antiguo. Me preguntó si todavía trabajaba en la mina y, al responder, guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo que me dejó helado. Nunca le cuentes a nadie lo que viste. Algunos lugares recuerdan demasiado. Algunos lugares nunca olvidan. Colgué sin decir palabra. Era la confirmación de que no estaba solo en la experiencia y que la mina tenía memoria y voluntad propia, tal como siempre sentí. Hoy, al pasar cerca de la entrada de la mina, siento el mismo peso, la misma llamada silenciosa. Nunca regreso, pero sé que la mina sigue allí, viva de alguna forma, observando y guardando secretos. Las voces no aparecen con frecuencia, pero sé que están, susurrando solo a quienes escuchan. Intento no pensar demasiado, pero a veces, al cerrar los ojos, puedo oír mi nombre y sentir el aire más denso, como si me llamara de vuelta. Nunca le conté a nadie todo lo que pasó. Algunos dirían que lo inventé, que fue cansancio, estrés o imaginación. Pero sé la verdad. La mina tiene memoria, y ahora yo soy parte de ella, aunque no quiera. Siento su susurro en los momentos más silenciosos, recordándome que algunas cosas permanecen subterráneas, invisibles y eternas. Nunca encontré explicación, ni la busco. Solo sé que algo antiguo, vivo y silencioso me marcó y que llevaré esas memorias para siempre. Un placer conocerte. Mi nombre es José. Trabajé como conserje en una escuela antigua, de esas construcciones coloniales que todavía resisten en el centro de San Luis Potosí. El edificio tiene patios internos, largos pasillos y aulas con puertas pesadas de madera. Al principio me sorprendía ese silencio que queda cuando los niños se van, pero después aprendí a disfrutarlo. Siempre hago la limpieza al final de la tarde, cuando los profesores ya se han ido y el sol empieza a bajar. Es en ese horario que el patio tiene una luz medio anaranjada, que hace que todo se vea antiguo. Antes me parecía bonito, hasta que empecé a notar algo extraño. Una estatua de piedra que está justo en medio del patio parecía diferente cada vez que la miraba. Esa estatua representa a un hombre con expresión seria, las manos juntas como si rezara. Me dijeron que lleva allí desde la fundación de la escuela. Nadie sabe exactamente a quién representa.
La piedra está gastada, un poco oscura, pero el rostro aún está bien definido. Siempre barría alrededor de ella, quitaba las hojas que caían, pero nunca le había dado importancia. Hasta que un día me di cuenta de que parecía estar un poco más girada hacia mí de lo habitual. Pensé que sería mi imaginación. Después de todo, ¿quién se fija tanto en una estatua? Pero con el paso de los días, la sensación de que se movía fue haciéndose más fuerte. No es que la viera moverse frente a mí, no, nunca fue así. Pero iba, por ejemplo, a buscar el cubo de agua, y cuando regresaba, la mirada de la estatua parecía haber cambiado. A veces el rostro apuntaba un poco más hacia un lado, otras veces más hacia adelante. Al principio me convencía de que era cosa de mi cabeza. Uno se cansa, trabaja mucho, puede ver cosas donde no las hay. Pero luego empecé a prestar más atención. Y cada vez que miraba, parecía que los ojos de la estatua me seguían, como si yo fuera el único allí y ella estuviera observándome. Comenté por alto con un profesor, más como broma, pero se rió y me dijo que necesitaba descansar. Otro dijo que ese edificio tiene muchas leyendas y que acabaría creyendo en todo. Después de eso, decidí mantenerme callado. No quería que pensaran que estaba inventando cosas. Pero el problema es que cuanto más intentaba ignorarlo, más difícil era. Hubo un día en que estaba agachado limpiando un rincón del patio y sentí esa presión de ser observado. Cuando levanté la cabeza, los ojos de piedra estaban alineados conmigo de una manera que no dejaba dudas. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. No había viento, no había ruido, solo ese silencio pesado y la estatua quieta en medio del patio. Traté de no mirarla más, pero fue imposible. Cada vez que pasaba, mi mirada se desviaba sola, como si necesitara verificar su posición. Incluso medí mentalmente los puntos de referencia, la columna, la puerta del aula, la sombra en el suelo, y parecía realmente que se movía, aunque fuera un poquito. Llegó un momento en que empecé a tener miedo de estar solo en el patio. Trataba de terminar la limpieza rápido para salir de allí cuanto antes. A veces dejaba cosas por hacer, cosas pequeñas, solo para evitar mirar la estatua. Pero por más que apurara el paso, siempre terminaba cruzando la mirada con ella. Incluso mis colegas notaron que estaba extraño, pero nadie entendía la razón. Cuando intentaba explicar, se reían pensando que era broma o cansancio. Un día, mientras barría, encontré un lápiz que siempre estaba en un rincón del patio, puesto al revés. Tenía la certeza de haberlo dejado de otra manera. No era algo que pudiera mover el viento, porque no había ni una brisa y todo estaba quieto. Lo miré por unos segundos, tratando de convencerme de que estaba cansado y mi mente jugaba conmigo. Pero lo que me asustó de verdad fue que, al levantarme, la estatua estaba mirando exactamente ese lápiz. Era como si me mostrara algo o pusiera a prueba mi atención. Después de ese día, comencé a notar pequeños detalles cada vez que llegaba a la escuela. Una rama caída, una hoja en el camino, un botón que antes estaba en el suelo ahora sobre el escritorio de la dirección. Nada grande, nada imposible, pero suficiente para inquietarme. La sensación de ser observado parecía extenderse a toda la escuela. En casa, comencé a cerrar todo con más cuidado. Miraba por el pasillo y veía sombras en las esquinas, moviéndose casi imperceptiblemente. No había nadie, pero el miedo hacía que mi mente completara los espacios vacíos. Incluso mi cama parecía tener ojos que se abrían y cerraban conmigo. Era insoportable, y trataba de distraerme con televisión o radio, pero la sensación no se iba. Comencé a escribir pequeños registros para intentar mantener la cordura. Anotaba fechas, horarios, objetos que parecían fuera de lugar y lo que estaba haciendo cuando notaba estas cosas.
Cada anotación parecía más un confesionario que un registro. Yo sabía que nadie creería que una piedra de 20 kilos estaba moviendo objetos o siguiendo mi mirada. A veces releía mis propias notas y pensaba, ¿realmente me estoy volviendo loco? Pero la sensación persistía, implacable. Un día decidí observar la estatua más de cerca. Subí a una pequeña escalera y medí ángulo por ángulo. Saqué fotos con mi celular y comparé con otras tomadas días antes. Todo parecía igual, pero al mirarla con mis propios ojos, la posición de la cabeza y la dirección de la mirada parecían distintas. Quise mostrarlo a alguien, probar que no era paranoia, pero nadie me creería. Incluso sentía que no debía contarle a nadie. La idea de hablarlo parecía arriesgar algo que ni siquiera podía explicar. Comencé a tener pesadillas con la estatua, sueños en los que me seguía por los pasillos. Movía levemente la cabeza cuando yo miraba hacia otro lado. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, y lo primero que hacía era mirar a mi alrededor, comprobar si algo se había movido. Nada estaba fuera de lugar. Aún así, el miedo persistía, como si la escuela me hubiera dejado un pedacito de la presencia de la estatua en casa. Algunos objetos desaparecían por minutos. Un regador que dejé en un rincón desapareció y reapareció junto a la puerta principal. Un libro olvidado en el suelo cambió de lugar. Comencé a registrar estos cambios, pero cada vez que miraba, parecía que toda la escuela estaba atenta a mí. Era sofocante, y el miedo de ser ridiculizado me impedía hablar. Incluso en otros lugares de la escuela, la mirada de la estatua parecía alcanzarme. En el pasillo, en la biblioteca, hasta en el depósito. Cerraba los ojos por un instante y estaba seguro de sentir su atención. No era visual, era como una presión que atravesaba el aire y se fijaba en mí. A veces, al caminar solo, giraba la cabeza sin darme cuenta y sentía un escalofrío, como si me llamaran. Comencé a prestar atención a los detalles más sutiles, la forma en que el viento movía una cortina, el sonido de pasos que no existían, el roce de hojas en el suelo. Todo parecía coordinado, como un aviso silencioso de que no estaba solo. A veces miraba la escuela desde lejos y sentía que la estatua estaba allí, vigilándome. Era imposible probarlo, imposible explicarlo. Pero la certeza de que algo me observaba y reaccionaba a mis acciones era imposible de ignorar. No conté nada a nadie y empecé a evitar ciertos rincones del patio. Cada vez que miraba la estatua, sentía la misma presión invisible, esa mirada fija que atravesaba cualquier barrera. Los pequeños cambios en los objetos continuaban, y mi vida comenzó a girar en torno a esa presencia silenciosa. No podía ignorarlo, pero tampoco sabía a dónde huir. La escuela, mi casa, cada espacio parecía habitado por algo que no entendía. Hoy escribo esto para no olvidar, para intentar organizar mis pensamientos. No sé si alguien creerá esto, ni si alguna vez habrá explicación. La estatua sigue allí, en el patio, inmóvil para todos, pero para mí, viva de una manera que nadie más percibe. A veces siento que, incluso lejos de la escuela, su atención me sigue. No hay señales visibles, nada que lo compruebe, solo la certeza silenciosa de que estoy siendo observado. Cada paso que doy, cada objeto que muevo, cada sombra que percibo, me recuerda su presencia. He aprendido a vivir con esta sensación, aunque no es fácil. Evito ciertos lugares, mido mis movimientos y trato de mantenerme ocupado para no pensar demasiado. Pero cada visita a la escuela, cada instante que paso en el patio, me recuerda que algo invisible sigue allí, atento a cada gesto mío. A veces, al mirar la estatua, siento que no estoy solo. No hay explicación racional, no hay evidencia física, pero la sensación es intensa y constante. Es como si la piedra tuviera conciencia.
y yo fuera el único testigo de su vigilancia silenciosa. Por más que intente ignorarla, cada día la estatua ocupa un lugar en mi mente. No puedo evitar calcular su posición, medir su mirada y sentir su atención invisible sobre mí. La rutina que antes era tranquila, ahora está marcada por el temor de cruzar su mirada. En la noche, cierro puertas, reviso ventanas y coloco objetos en lugares específicos, como un intento de protegerme. Aún así, siento que su presencia no se limita al patio. Todo el edificio, cada sombra y cada rincón parecen formar parte de un juego silencioso que no comprendo. A veces me pregunto si esto es fruto de mi imaginación o si realmente existe algo más, una entidad que habita entre la piedra y la sombra. No tengo pruebas y probablemente nadie creería mi relato. Sin embargo, la sensación es tan real que se ha vuelto parte de mi vida diaria. No sé qué ocurrirá con el tiempo. Tal vez algún día todo tenga explicación, o tal vez la estatua continúe observándome para siempre, inmóvil para todos, pero viva y consciente para mí. Mientras tanto, sigo trabajando, cumpliendo mi rutina y cuidando cada detalle. Cada objeto colocado, cada sombra observada, cada paso medido es un recordatorio de que algo invisible me sigue y me vigila. La escuela y la estatua forman un misterio que no puedo ignorar, y supongo que nunca lo haré. El silencio del patio, la luz anaranjada al final de la tarde y la mirada fija de la estatua se han convertido en mi realidad cotidiana. Vivo con la certeza de que estoy siendo observado, y aunque nadie más lo note, sé que algo, paciente e inmutable, continúa allí esperando, siempre atento, siempre presente. Cuarto relato. Espejos del miedo. Vendo artesanías y algunas botellas de agua en el centro histórico de San Luis Potosí, casi siempre cerca de la catedral. Llevo unos 8 años viviendo de esto, y aunque es difícil, me gusta el movimiento de los turistas y como siempre hay vida en la plaza. Ese día hacía un calor insoportable, de esos que parecen quemar más de lo normal. Ya estaba cansado porque había empezado temprano, y decidí apoyarme en la sombra de la catedral para descansar un poco. Llevaba conmigo una botella de agua tibia y me quedé mirando a la gente pasar, sin prestar mucha atención. Era una rutina como cualquier otra, nada especial. La sombra de la catedral siempre alivia un poco, porque el calor del centro puede ser sofocante. Me senté en el escalón de piedra, acomodé mi mochila a un lado y empecé a observar los detalles de la fachada, cosa que casi nunca hago porque normalmente estoy ocupado vendiendo. Fue entonces cuando noté la ventana lateral del templo, esa de vidrio oscuro que da a la plaza. La había visto cientos de veces, pero en ese momento algo me llamó la atención. La luz del sol se reflejaba de tal manera que parecía un espejo improvisado. Sin pensar, miré mi propio reflejo, esperando ver solo mi cara cansada. Al principio parecía normal, mi cabello despeinado, el sudor en la frente y hasta la mochila reflejada al lado. Pero al mirar unos segundos, algo me erizó la piel. El reflejo no estaba exactamente sincronizado conmigo. Movía la mano para acomodarme la gorra y él tardaba un instante en imitarme. Al principio pensé que era la luz o algún defecto en el vidrio, pero cuando me incliné hacia adelante, mi reflejo sonrió. Juro que yo no sonreí. Me levanté de inmediato, medio asustado, pero intentando convencerme de que era cosa de mi cabeza. Tal vez estaba mareado por el calor o cansado al extremo, imaginando cosas. Pero el reflejo no desapareció. Parecía seguirme, como si me observara. Di un par de pasos atrás, mirando a mi alrededor, esperando que alguien más notara algo, pero nadie parecía verlo. Cuando volví a mirar, la imagen levantó la mano y me saludó lentamente, de un modo burlón.
Sentí un frío que me recorrió la espalda y un nudo en el estómago. Traté de mantener la calma, porque estaba en plena plaza y no quería que me tomaran por loco. Respiré profundo y cerré los ojos unos segundos. Al abrirlos, el reflejo seguía allí, quieto, mirándome fijo. Puse la mano en el pecho, sintiendo el corazón acelerado, y pensé en irme. Pero una curiosidad extraña me mantuvo allí. Quería entender qué estaba pasando, comprobar que no era solo mi imaginación. Me acerqué más al vidrio. Llegué tan cerca que podía ver los detalles manchados de la superficie. Puse la mano contra el vidrio, esperando naturalmente que mi reflejo hiciera lo mismo. No lo hizo. Mi mano estaba allí, pero él permanecía inmóvil, mirándome con esa misma sonrisa extraña, ahora más marcada, casi forzada. Retrocedí, tropezando, y sentí que mis piernas temblaban. Sabía que aquello no era normal, que no tenía una explicación sencilla. Miré alrededor, buscando a alguien que me acompañara. Vi a 2 colegas vendedores cerca de la entrada de la catedral. Corrí hacia ellos, tratando de aparentar tranquilidad, pero mi voz salió temblorosa. Conté rápidamente lo que había visto, que el reflejo se movía diferente, que sonreía solo. Me miraron serio al principio, luego se rieron. Uno dijo: «Estás demasiado cansado, amigo. El sol te está friendo el cerebro». El otro bromeó que debía dejar de inventar cosas. Volví solo, con la esperanza de no encontrar nada extraño al mirar de nuevo. Pero al acercarme a la ventana, el reflejo no estaba. Solo se veía el interior oscuro y vacío de la catedral. Suspiré aliviado, pensando que tal vez había sido solo una ilusión, un truco de la luz. Pero justo cuando me daba la vuelta, percibí un movimiento en el vidrio. Miré de nuevo y allí estaba, más cerca, como si hubiera dado un paso dentro de ese espacio que no debía existir. No pude soportarlo. Me di la vuelta y salí casi corriendo. No quería mirar más. No quería confirmar nada. Llevé mis cosas y regresé a casa antes de tiempo, perdiendo algunas ventas. Durante todo el camino tuve la sensación de ser observado, como si el reflejo pudiera aparecer en cualquier ventana o vitrina. Evité mirar autos estacionados, esquivé puertas de vidrio. Al llegar a casa, lo primero que hice fue cubrir el espejo de la habitación con una sábana. Mi esposa me encontró extraño, pero no quise explicar nada. Esa noche apenas pude dormir. Me revolvía en la cama, escuchando cada pequeño ruido de la calle, cada ladrido de perro, como si todo fuera una señal. De madrugada fui al baño y por instinto evité mirar el espejo. Sabía, en el fondo, que algo había cambiado desde aquel momento en la catedral. No era solo miedo, era como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada en ese vidrio y yo ya no tuviera control de cuándo volvería a aparecer. Comencé a darme cuenta de que cualquier pequeño reflejo me ponía tenso. Incluso la superficie de las ollas reflejaba mi imagen de forma distorsionada y desviaba la mirada de inmediato. Mis propios gestos comenzaron a cambiar sin que me diera cuenta, solo para evitar encontrarme con algo que pudiera reflejarme. Me sentía atrapado en mi propia casa, como si todo el mundo se hubiera convertido en una trampa de vidrio. Cada objeto brillante era una amenaza silenciosa y ya no podía ignorarlo. Un día, en la calle, noté que mi sombra se movía diferente a mí, por un instante que duró solo unos segundos. Mi corazón se disparó y tuve que apoyarme en un poste para no caer. La gente que pasaba no notó nada y fingí que estaba bien, pero por dentro estaba aterrorizado. Me pregunté si mi mente me estaba jugando trucos, pero algo dentro de mí decía que no. Había una sensación real de que el reflejo podía volver en cualquier momento, aunque no lo viera. Empecé a caminar con la cabeza baja, evitando escaparates y ventanas. Cuando no podía evitarlo, cerraba los ojos por unos segundos o miraba de reojo, solo para asegurarme de no encontrar esa sonrisa siniestra de nuevo.
Llegué a perder clientes y turistas que querían comprar mis productos porque no podía acercarme a lugares con vidrios. La sensación de aislamiento crecía y comprendí que mi vida estaba dominada por un reflejo que nadie más veía. Una noche, salí a comprar comida y al volver vi un escaparate con luz tenue. Al principio pensé en rodear la manzana, pero algo me hizo mirar. Por un instante vi mi propio reflejo sonriendo otra vez, esa sonrisa que yo nunca había hecho. Mi cuerpo se congeló y tuve que apoyarme en la pared para no desmayar. Retrocedí rápidamente, con un nudo en el pecho y las manos temblorosas. No era cansancio ni imaginación. Era miedo puro, real y tangible. En los días siguientes, intenté hablar con otros vendedores sobre lo que pasaba, aunque sabía que nadie creería. Algunos solo se reían, diciendo que necesitaba vacaciones o dormir mejor. Otros simplemente evitaban mirarme. Me sentí cada vez más solo, porque el reflejo parecía existir solo para mí, como si tuviera conciencia propia, esperando el momento adecuado para aparecer. Una tarde decidí enfrentar el miedo y me acerqué a la catedral manteniendo la mirada baja. Respiré profundo, intentando convencerme de que nada sucedería. Pero al llegar a la ventana donde todo comenzó, vi un movimiento en el vidrio. Mi reflejo apareció de repente, sonriendo de esa forma extraña y burlona. Me quedé paralizado, incapaz de mover un músculo. Por unos segundos parecía que nos mirábamos sin palabras, solo yo y esa imagen con voluntad propia. Llegué a casa jadeando, temblando y exhausto. Cerré todas las ventanas y cubrí los espejos, pero no podía calmarme. Cada pequeño reflejo de luz me ponía alerta, como si pudiera ver esa sonrisa otra vez. Mi mente no dejaba de imaginar diferentes formas en que el reflejo podría aparecer. Era vivir bajo una amenaza invisible, constante e incontrolable. En la semana siguiente, noté pequeños detalles extraños dentro de mi propia casa. El reflejo de la luz en la pared se movía solo, y mi sombra a veces se alargaba de forma rara. Intenté ignorarlo, pero la tensión crecía. Cada ruido de la calle parecía aumentar mi miedo, y cualquier reflejo se convertía en motivo de pánico. Mi vida giraba en torno a evitar superficies reflectantes, y me aislaba por completo del mundo. Una noche, al pasar por el pasillo oscuro para ir al baño, sentí de nuevo ese frío en la espalda. Mi propio reflejo apareció en el vidrio del armario, sonriendo burlonamente. Me detuve, paralizado, sintiendo que la imagen miraba dentro de mi alma. Por un instante pensé en gritar, pero mi voz no salió. Retrocedí lentamente, con el corazón a punto de estallar, y comprendí que ese miedo no desaparecería. El reflejo seguiría ahí, en algún lugar, esperando. Vendo artesanías y algunas botellas de agua en el centro histórico de San Luis Potosí, casi siempre cerca de la catedral. Llevo unos 8 años viviendo de esto, y aunque es difícil, me gusta el movimiento de los turistas y cómo siempre hay vida en la plaza. Ese día hacía un calor insoportable, de esos que parecen quemar más de lo normal. Ya estaba cansado porque había empezado temprano, y decidí apoyarme en la sombra de la catedral para descansar un poco. Llevaba conmigo una botella de agua tibia y me quedé mirando a la gente pasar, sin prestar mucha atención. Era una rutina como cualquier otra, nada especial. La sombra de la catedral siempre alivia un poco, porque el calor del centro puede ser sofocante. Me senté en el escalón de piedra, acomodé mi mochila a un lado y empecé a observar los detalles de la fachada, cosa que casi nunca hago porque normalmente estoy ocupado vendiendo. Fue entonces cuando noté la ventana lateral del templo, esa de vidrio oscuro que da a la plaza. La había visto cientos de veces, pero en ese momento algo me llamó la atención.
La luz del sol se reflejaba de tal manera que parecía un espejo improvisado. Sin pensar, miré mi propio reflejo, esperando ver solo mi cara cansada. Al principio parecía normal, mi cabello despeinado, el sudor en la frente y hasta la mochila reflejada al lado, pero al mirar unos segundos, algo me erizó la piel. El reflejo no estaba exactamente sincronizado conmigo. Movía la mano para acomodarme la gorra y él tardaba un instante en imitarme. Al principio pensé que era la luz o algún defecto en el vidrio, pero cuando me incliné hacia adelante, mi reflejo sonrió. Juro que yo no sonreí. Me levanté de inmediato, medio asustado, pero intentando convencerme de que era cosa de mi cabeza. Tal vez estaba mareado por el calor o cansado al extremo, imaginando cosas. Pero el reflejo no desapareció. Parecía seguirme, como si me observara. Di un par de pasos atrás, mirando a mi alrededor, esperando que alguien más notara algo, pero nadie parecía verlo. Cuando volví a mirar, la imagen levantó la mano y me saludó lentamente, de un modo burlón. Sentí un frío que me recorrió la espalda y un nudo en el estómago. Traté de mantener la calma, porque estaba en plena plaza y no quería que me tomaran por loco. Respiré profundo y cerré los ojos unos segundos. Al abrirlos, el reflejo seguía allí, quieto, mirándome fijo. Puse la mano en el pecho, sintiendo el corazón acelerado, y pensé en irme. Pero una curiosidad extraña me mantuvo allí. Quería entender qué estaba pasando, comprobar que no era solo mi imaginación. Me acerqué más al vidrio. Llegué tan cerca que podía ver los detalles manchados de la superficie. Puse la mano contra el vidrio, esperando naturalmente que mi reflejo hiciera lo mismo. No lo hizo. Mi mano estaba allí, pero él permanecía inmóvil, mirándome con esa misma sonrisa extraña, ahora más marcada, casi forzada. Retrocedí, tropezando, y sentí que mis piernas temblaban. Sabía que aquello no era normal, que no tenía una explicación sencilla. Miré alrededor, buscando a alguien que me acompañara. Vi a 2 colegas vendedores cerca de la entrada de la catedral. Corrí hacia ellos, tratando de aparentar tranquilidad, pero mi voz salió temblorosa. Conté rápidamente lo que había visto, que el reflejo se movía diferente, que sonreía solo. Me miraron serio al principio, luego se rieron. Uno dijo: «Estás demasiado cansado, amigo. El sol te está friendo el cerebro». El otro bromeó que debía dejar de inventar cosas. Volví solo, con la esperanza de no encontrar nada extraño al mirar de nuevo. Pero al acercarme a la ventana, el reflejo no estaba. Solo se veía el interior oscuro y vacío de la catedral. Suspiré aliviado, pensando que tal vez había sido solo una ilusión, un truco de la luz. Pero justo cuando me daba la vuelta, percibí un movimiento en el vidrio. Miré de nuevo y allí estaba, más cerca, como si hubiera dado un paso dentro de ese espacio que no debía existir. No pude soportarlo. Me di la vuelta y salí casi corriendo. No quería mirar más, no quería confirmar nada. Llevé mis cosas y regresé a casa antes de tiempo, perdiendo algunas ventas. Durante todo el camino tuve la sensación de ser observado, como si el reflejo pudiera aparecer en cualquier ventana o vitrina. Evité mirar autos estacionados, esquivé puertas de vidrio. Al llegar a casa, lo primero que hice fue cubrir el espejo de la habitación con una sábana. Mi esposa me encontró extraño, pero no quise explicar nada. Esa noche apenas pude dormir. Me revolvía en la cama, escuchando cada pequeño ruido de la calle, cada ladrido de perro, como si todo fuera una señal. De madrugada fui al baño y, por instinto, evité mirar el espejo. Sabía, en el fondo, que algo había cambiado desde aquel momento en la catedral. No era solo miedo, era como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada en ese vidrio, y yo ya no tuviera control de cuándo volvería a aparecer. Comencé a darme cuenta de que cualquier pequeño reflejo me ponía tenso. Incluso la superficie de las ollas reflejaba mi imagen de forma distorsionada,
y desviaba la mirada de inmediato. Mis propios gestos comenzaron a cambiar sin que me diera cuenta, solo para evitar encontrarme con algo que pudiera reflejarme. Me sentía atrapado en mi propia casa, como si todo el mundo se hubiera convertido en una trampa de vidrio. Cada objeto brillante era una amenaza silenciosa y ya no podía ignorarlo. Un día, en la calle, noté que mi sombra se movía diferente a mí, por un instante que duró solo unos segundos. Mi corazón se disparó y tuve que apoyarme en un poste para no caer. La gente que pasaba no notó nada, y fingí que estaba bien, pero por dentro estaba aterrorizado. Me pregunté si mi mente me estaba jugando trucos, pero algo dentro de mí decía que no. Había una sensación real de que el reflejo podía volver en cualquier momento, aunque no lo viera. Empecé a caminar con la cabeza baja, evitando escaparates y ventanas. Cuando no podía evitarlo, cerraba los ojos por unos segundos o miraba de reojo, solo para asegurarme de no encontrar esa sonrisa siniestra de nuevo. Llegué a perder clientes y turistas que querían comprar mis productos porque no podía acercarme a lugares con vidrios. La sensación de aislamiento crecía y comprendí que mi vida estaba dominada por un reflejo que nadie más veía. Una noche salí a comprar comida y al volver vi un escaparate con luz tenue. Al principio pensé en rodear la manzana, pero algo me hizo mirar. Por un instante vi mi propio reflejo sonriendo otra vez, esa sonrisa que yo nunca había hecho. Mi cuerpo se congeló y tuve que apoyarme en la pared para no desmayar. Retrocedí rápidamente, con un nudo en el pecho y las manos temblorosas. No era cansancio, ni imaginación. Era miedo puro, real y tangible. En los días siguientes intenté hablar con otros vendedores sobre lo que pasaba, aunque sabía que nadie creería. Algunos solo se reían, diciendo que necesitaba vacaciones o dormir mejor. Otros simplemente evitaban mirarme. Me sentí cada vez más solo, porque el reflejo parecía existir solo para mí, como si tuviera conciencia propia, esperando el momento adecuado para aparecer. Una tarde decidí enfrentar el miedo y me acerqué a la catedral manteniendo la mirada baja. Respiré profundo, intentando convencerme de que nada sucedería. Pero al llegar a la ventana donde todo comenzó, vi un movimiento en el vidrio. Mi reflejo apareció de repente, sonriendo de esa forma extraña y burlona. Me quedé paralizado, incapaz de mover un músculo. Por unos segundos parecía que nos mirábamos sin palabras, solo yo y esa imagen con voluntad propia. Llegué a casa jadeando, temblando y exhausto. Cerré todas las ventanas y cubrí los espejos, pero no podía calmarme. Cada pequeño reflejo de luz me ponía alerta, como si pudiera ver esa sonrisa otra vez. Mi mente no dejaba de imaginar diferentes formas en que el reflejo podría aparecer. Era vivir bajo una amenaza invisible, constante e incontrolable. En la semana siguiente, noté pequeños detalles extraños dentro de mi propia casa. El reflejo de la luz en la pared se movía solo, y mi sombra a veces se alargaba de forma rara. Intenté ignorarlo, pero la tensión crecía. Cada ruido de la calle parecía aumentar mi miedo, y cualquier reflejo se convertía en motivo de pánico. Mi vida giraba en torno a evitar superficies reflectantes y me aislaba por completo del mundo. Una noche, al pasar por el pasillo oscuro para ir al baño, sentí de nuevo ese frío en la espalda. Mi propio reflejo apareció en el vidrio del armario, sonriendo burlonamente. Me detuve, paralizado, sintiendo que la imagen miraba dentro de mi alma. Por un instante pensé en gritar, pero mi voz no salió. Retrocedí lentamente, con el corazón a punto de estallar, y comprendí que ese miedo no desaparecería. El reflejo seguiría ahí, en algún lugar, esperando. Trabajo como guardia de un puesto de vigilancia aquí en San Luis Potosí,
y la mayoría de las noches mis rondas son monótonas. Siempre es el mismo camino, el mismo silencio, solo con el sonido de mis pasos resonando en las calles vacías. Pero esa noche, algo me hizo sentir que todo estaba diferente, incluso antes de salir del puesto. El aire estaba pesado y la luna llena parecía más blanca, casi iluminando cada detalle de la ciudad. Tomé mi linterna, el radio y comencé a caminar hacia la antigua mina, donde nos habían advertido sobre luces extrañas. Al principio pensé que serían reflejos o turistas curiosos explorando el lugar. Ya había pasado por allí varias veces y nunca había pasado nada raro. Pero ese cielo, claro y silencioso, se sentía distinto. El viento soplaba de una manera que parecía arrastrar voces, aunque no escuchaba nada. Una sensación de ser observado comenzó a envolverme. Cuando llegué a la entrada de la mina, el silencio era absoluto. Ni un murciélago, ni un perro a lo lejos. Nada. Fue entonces cuando noté pequeñas luces moviéndose en el cerro frente a mí. No eran linternas, ni parpadeaban como fuegos artificiales. Flotaban, bailaban casi como si tuvieran voluntad propia. Mi primer instinto fue reír y pensar que era imaginación o algún efecto de luz reflejada. Aún así, no pude apartar la vista. Algo en ellas me incomodaba, un frío que subía por la espalda sin razón. Respiré hondo, intentando convencerme de que eran solo luciérnagas, aunque nunca había visto tantas juntas y sincronizadas. Cada paso que daba parecía que la luz avanzaba y retrocedía, como jugando conmigo. Fue imposible ignorarlas. De repente, percibí formas humanas entre las luces. Estaban quietas en silencio. Las figuras no se movían ni hablaban, solo me miraban, y juraría que sus ojos brillaban con algo que no era humano. Mi mano se aferró al radio, pero no pude llamar a nadie. Me quedé allí, inmóvil, observando, con la respiración agitada. Cada músculo de mi cuerpo parecía gritarme que huyera, pero algo me paralizaba. ¿Eran humanos? Tal vez. Pero había algo extraño, incorrecto en sus proporciones, en sus gestos, en cómo permanecían en absoluto silencio. Parpadeé para asegurarme de que no estaba viendo doble, pero seguían ahí. Mi linterna temblaba en la mano, y el haz de luz apenas iluminaba el suelo frente a mí. La sensación de ser analizado crecía con cada segundo. Sentí que podía escuchar mi corazón latiendo en el silencio. Después de unos minutos, reuní valor para hablar. Mi voz sonó extraña, débil, como si no me perteneciera. Ninguna reacción, ninguna sombra se movió. Me sentí atrapado, como si un mal pudiera ocurrir si respiraba de manera equivocada. Me di cuenta de que no estaba solo. Algo detrás de mí o dentro de mí me observaba también. No podía distinguirlo. Fue como si el mundo se comprimiera en un solo punto y todo a su alrededor desapareciera. El frío aumentó y mis piernas temblaron. Di unos pasos hacia atrás, manteniendo los ojos fijos en las figuras. No parpadearon ni respiraron, solo me analizaban en silencio. Sentí miedo de moverme, miedo de no moverme. Y entonces, como si fuera un acuerdo, desaparecieron. Simplemente ya no estaban. Volví a la ciudad por la mañana, todavía con el corazón acelerado. Conté a mis compañeros del puesto lo que había visto, esperando algún tipo de comprensión o advertencia. Se rieron, diciendo que eran fuegos fatuos o pura imaginación mía, que la noche en esa región podía engañar a cualquiera. Intenté convencerme de que solo era eso, pero en el fondo sabía que no. Incluso durante el día, cuando el sol iluminaba la ciudad, sentía que los ojos de esas figuras seguían cada uno de mis pasos. Cada sombra parecía sospechosa, cada movimiento potencialmente amenazante. Aunque probablemente nadie más había visto nada, el recuerdo de esa noche no me dejaba en paz. No pude dormir bien los días siguientes, siempre pensando que algo podía estar allí, acechando.
En las rondas siguientes, empecé a notar pequeñas cosas que antes ignoraba. Huellas que aparecían y desaparecían en el barro cerca de la mina, hojas aplastadas en el suelo, como si alguien hubiera pasado corriendo pero sin hacer ruido. Mi radio se interfería con estática extraña, aunque nadie estuviera transmitiendo. A veces sentía una presencia a mi lado y, al mirar, no había nada. Era como si la ciudad entera se hubiera convertido en un lugar donde la vigilancia era inútil. Comencé a anotar todo en un cuaderno, intentando mantener la cordura. Cada detalle parecía confirmar que esa noche no había sido imaginación. Pero aún así, no había pruebas, solo yo y mis recuerdos. Un frío constante me acompañaba, un malestar sin nombre. Una noche decidí volver a la mina, tratando de asegurarme de que no estaba loco. Llevé una linterna extra, mi cuaderno y fui solo. Todo parecía normal en el camino hacia el cerro, pero al acercarme, el aire cambió de nuevo. Pesado, denso, como si llevara electricidad. Las luces no aparecieron de inmediato, pero sentí movimiento entre los árboles. No eran sombras comunes. Cuando miré, vi de nuevo las figuras, quietas, silenciosas, mirándome fijamente. No grité, no corrí, solo me quedé allí. Mi cuerpo se congeló. No podía distinguir si estaban delante o detrás, si eran múltiples o solo reflejos en mi mente. Todo parecía incierto, imposible de definir. Intenté comunicarme otra vez, pero no salió nada de mi boca. La sensación era que si hablaba, algo podría concretarse. Las figuras permanecieron allí un tiempo indefinido. Cada segundo parecía una eternidad. De repente, una de ellas se movió lentamente, solo un paso, y todo en mí gritó para huir. Pero no había escape. Mi mandíbula temblaba. Las manos sudaban, el corazón latía como si fuera a estallar. Entonces percibí algo más extraño. Sentía que podía escuchar pensamientos, no palabras, sino intenciones. Como si estudiaran cada decisión que iba a tomar después. El miedo se mezclaba con confusión, y el aire parecía pesar más. No había lógica, ni explicación. Cuando finalmente pude moverme, corrí de vuelta a la ciudad sin mirar atrás. Las figuras desaparecieron en cuanto entré en el límite de la luz de las casas. Pero la sensación de que estaban conmigo persistió. Cada sombra me recordaba a ellas. Cada reflejo en un vidrio aceleraba mi corazón. Pasé días evitando salir de noche, pero el trabajo lo exige. Durante las rondas, miraba todos los rincones, pero nunca volví a ver las luces danzando sobre el cerro. Aún así, sentía que podían reaparecer en cualquier momento. Mis compañeros siguen riéndose cuando relato esto, pero yo sé lo que vi y sentí. Y esa certeza, aunque silenciosa, es aterradora. Comencé a notar patrones extraños en la ciudad de noche. Lugares vacíos parecían ocupados por algo invisible. Pasos rápidos en callejones deshabitados, puertas que crujían sin viento y la sensación de que alguien me seguía desde lejos. Siempre que cruzo la plaza central o la calle cerca de la mina, siento que ojos invisibles me estudian. No puedo distinguir entre miedo y realidad. A veces pienso que debería olvidar todo, que es mejor no notar nada. Pero incluso ignorándolo, los recuerdos vuelven. El simple hecho de caminar de noche en San Luis Potosí me pone inquieto. Cada vez más, siento que no estoy solo, que esas figuras siguen observando cada paso que doy, incluso entre las luces de la ciudad. Comencé a registrar cada ronda, cada sensación extraña, cada detalle que pudiera ser relevante. Mi cuaderno está lleno de anotaciones sobre sombras, luces y huellas que no tienen sentido. Algunos días incluso parezco loco hasta para mí mismo, pero no puedo negar lo que sentí aquella noche en la mina. A veces me despierto en medio de la madrugada con la impresión de que alguien está en mi habitación, parado,
solo observándome. Me levanto a revisar y no hay nada. Aún así, la sensación persiste. El silencio de la ciudad por la noche se volvió pesado, sofocante. Cada paso que doy por las calles parece resonar en la mente de alguien. Empiezo a darme cuenta de que el miedo no es solo por lo que vi, sino por lo que puede estar sucediendo ahora. Una noche, durante una ronda, encontré huellas frescas cerca de la entrada de la mina. Estaban alineadas como si alguien hubiera hecho un camino directo hacia mí, pero al mirar a mi alrededor no había nadie. Mi corazón se aceleró y por primera vez sentí que no podía confiar en nada. Tomé el radio para pedir ayuda, pero solo salió estática. Intenté seguir las huellas, pero desaparecieron como si nunca hubieran existido. Era imposible saber si me estaban cazando o si solo lo estaba imaginando. La ciudad entera parecía haberse convertido en un laberinto invisible, donde cualquier calle podía ocultar algo que yo no podía ver. La noche se alargaba y cada sombra parecía cobrar vida propia. Empecé a evitar la mina, pero incluso lejos de ella, el miedo me perseguía. A veces, mientras patrullaba las calles principales, veía destellos de luz en el cerro. Pequeños, rápidos, casi imperceptibles, pero reconocibles. Mi cuerpo se tensaba automáticamente cada vez que eso sucedía. Comencé a caminar siempre con otro compañero, aunque no fuera necesario, solo para sentirme seguro. Pero la sensación de ser observado continuaba, como si las figuras se hubieran dispersado por la ciudad. Algunas noches siento que sus ojos están dentro de mí, analizando cada pensamiento antes de que yo actúe. El miedo se volvió parte de mi rutina. Cada paso es calculado, cada mirada cautelosa. Una vez conté a un amigo cercano lo que estaba sucediendo. Intentó convencerme de que estaba exagerando, que el cansancio y la soledad de las rondas afectaban mi mente. Pero cuando miré sus ojos, percibí que no era solo mi imaginación. Había algo en mí, algo diferente, que él también sintió y no pudo explicar. Desde entonces evito hablar demasiado sobre esto. La ciudad entera parece guardar un secreto que solo yo puedo percibir. Cada noche es una prueba, una demostración de que no se puede confiar en lo que se ve o se siente. Incluso los sonidos comunes, como el viento o pasos distantes, parecen tener otra intención. Todo parece cargado de significado. En otra ronda, percibí algo aún más perturbador. Una figura apareció entre los árboles al costado del cerro, pero cuando intenté enfocar, se confundió con las sombras y desapareció. No había manera de capturar la imagen ni de explicarlo. Mi radio comenzó a chillar nuevamente, como si alguien intentara comunicarse, pero nada salía más que ruido. Las luces que antes danzaban casi de forma divertida, ahora parecían amenazantes. Sentí que cualquier movimiento incorrecto podría desencadenar algo que no quería enfrentar. Las figuras no necesitaban moverse mucho para infundirme pavor. Su simple presencia era suficiente. Empecé a evitar mirar directamente al cerro, pero siempre percibo pequeños reflejos de movimiento. Luces que parpadean, sombras que se forman, todo me recuerda esa noche. Mi sueño se volvió fragmentado. Me despierto varias veces pensando si debo salir o esconderme. La sensación de ser observado se volvió física, como si pudiera sentir la mirada de alguien en cada esquina. Revisé todas las cámaras de vigilancia del puesto, pero no hay registro de nada extraño. Aún así, sé que hay algo allí, algo que no aparece en los equipos, pero que sabe exactamente dónde estoy. No es miedo a fantasmas ni a delincuentes, es algo que desafía toda explicación. Algo antiguo, silencioso, persistente. Una noche, durante el turno, sentí una respiración detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El viento soplaba raro, pero no había árboles cercanos.
Me quedé inmóvil, intentando escuchar cualquier otra señal, pero el silencio era absoluto. Aún así, sentí que alguien se había acercado. Cada vez que cierro los ojos veo esas figuras, quietas en el cerro, observando, silenciosas como si esperaran algo. Comencé a registrar todo, pero mi cuaderno se volvió un diario de miedo y confusión. Cada línea escrita parecía un grito silencioso. La sensación de ser vigilado no solo se limitaba al turno, me acompañaba constantemente. Noté que mi comportamiento empezó a cambiar. Evito calles solitarias. Entro temprano a casa. Reviso cada esquina de la ciudad antes de caminar. Mis compañeros comentan que estoy más tenso, pero no saben por qué. Cuando intento explicarles, parece absurdo, pero yo sé lo que vi. No hay forma de negarlo. Cada detalle de las figuras permanece vívido en mi mente. Es imposible olvidar. Incluso cuando intento reír o minimizarlo, siento el peso de sus miradas invisibles sobre mí. La ciudad se convirtió en una extensión del cerro, como si ambos estuvieran conectados por algo que no puedo comprender. Las luces danzantes vuelven a veces en mis sueños. Cierta vez, en un sueño, vi las figuras de cerca. Eran exactamente como aquella noche, pero con mucho más detalle. Parecían reconocer mi miedo, mi pavor. Sentí que cualquier movimiento incorrecto podría costarme caro. Me desperté sudando, con el corazón acelerado, y por unos segundos no supe si seguía soñando o estaba despierto. Este tipo de experiencias se repite, incluso durante el día. Pequeños reflejos, sombras y sonidos me recordaban a ellas. Comencé a desconfiar de la ciudad misma. Cada esquina podría ocultar algo que no veo, pero que percibe mi presencia. La ansiedad se volvió constante. Recientemente, durante una ronda, una luz apareció de repente detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Solo sentí el aire pesado, como si alguien hubiera pasado muy cerca. Mi linterna tembló, el radio emitió estática y un frío recorrió mi columna. Me quedé parado, intentando convencerme de que era solo miedo, pero sabía que no. Algo estaba allí, silencioso, observando, esperando el momento adecuado. No puedo caminar solo por la ciudad de noche. Cada paso es medido, cada mirada cautelosa. Las figuras no necesitan mostrarse para controlar mi miedo. Su simple recuerdo es suficiente. En estos últimos días me doy cuenta de que ya no puedo ignorar lo que siento. Cada vez que paso cerca del cerro, aunque sea desde lejos, mi cuerpo reacciona antes que mi mente. Siento escalofríos, el estómago revuelto, la respiración acelerada. Ya intenté hablar con otros guardias sobre esto, pero todos dicen lo mismo: estás imaginando. Aunque no haya testigos, sé que no es imaginación. A veces siento que están dentro de la ciudad, mezcladas entre la gente, invisibles, silenciosas, esperando el momento adecuado. Es una presencia que no se explica, no se mide, pero se siente. Cada ronda es una prueba de resistencia, y aún así no puedo alejarme por completo. Una noche, durante una ronda, sentí un leve cambio en el viento, un sonido casi imperceptible de pasos. Miré hacia el cerro y una luz tenue danzó entre los árboles. No pude distinguir forma ni color, pero la sensación era clara. Estaban allí, observando, como si estudiaran cada gesto, cada pensamiento mío. Intenté convencerme de que era solo un reflejo de luz o mi mente jugándome una broma, pero el miedo me dominó. Mi respiración se volvió agitada, las manos sudorosas, el corazón desbocado. Corrí de regreso al puesto y durante minutos no pude hablar. El recuerdo de la mina nunca me abandonó, y sé que nunca lo hará. Hoy sé que nunca estaré realmente solo por la noche. Las figuras del cerro no desaparecieron. Se convirtieron en parte de la ciudad, de mi rutina, de mi miedo constante. Cada sombra,
Cada luz distante, cada movimiento extraño me recuerda a aquella noche y lo que vi. No hay explicación lógica, ni prueba concreta, ni razón convincente para creer que es solo imaginación. Pero sé lo que sentí, sé lo que vi, y eso es suficiente para no sentirme seguro. Incluso durante el día, ciertos recuerdos me hacen estremecer. Siento que, de alguna manera, continúan observando, invisibles, silenciosas, pero presentes. Me he preguntado si algún día sabré realmente lo que ocurrió aquella noche en la mina. No sé si volverán a aparecer o si siempre han estado allí, ocultas, esperando. Todo lo que puedo hacer es continuar mis rondas, continuar viviendo con la sensación de ser observado en cada paso, en cada esquina, en cada sombra. La ciudad parece normal para los demás, pero yo sé la verdad. Sé que hay algo más allá de lo que podemos ver, algo que observa, silencioso, paciente, constante, y tal vez, solo tal vez, nada de lo que haga pueda cambiar eso. La única certeza que tengo es que nunca estaré solo por la noche en San Luis Potosí. Nunca me han gustado los horarios muy tempranos, pero esa mañana necesitaba estar en mi puesto antes de que empezara el movimiento. El mercado en San Luis Potosí estaba extraño, casi silencioso, y parecía que solo yo estaba despierto. Mientras acomodaba las frutas, sentí un escalofrío recorrer el pasillo, como si alguien hubiera respirado cerca de mí. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El murmullo de otros puestos aún vacíos me parecía lejano, e intenté ignorarlo. Pensé que tal vez era solo cansancio. Respiré profundo y seguí acomodando las manzanas, intentando convencerme de que estaba imaginando cosas. Pero algo dentro de mí decía que no era solo eso. La luz del sol entraba por una rendija e iluminaba el pasillo vacío, aumentando la sensación de que algo no estaba bien. Cada paso resonaba, pero no escuchaba otro sonido más que el mío. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Primero pensé que sería algún cliente retrasado, pero el sonido venía de un pasillo completamente vacío. «Santiago», susurraron bajito, casi imperceptible, y no había nadie cerca. Mis ojos se abrieron de par en par y di un paso atrás, tropezando con una caja de naranjas. Miré a todos lados, respirando rápido. Nada. El pasillo seguía vacío y silencioso, y mis manos temblaban. Intenté calmarme diciendo que mi mente me estaba jugando una broma. Aún así, aquel Santiago resonaba en mi cabeza de una manera que no parecía normal. Mis compañeros llegaron poco después, riéndose cuando les conté lo que había pasado. «Debe ser cansancio, Santiago», dijeron. «O el calor te está volviendo loco». Forcé una sonrisa, pero por dentro sabía que no era eso. No podía explicarlo, y cuanto más lo intentaba, más parecía que esa voz tenía algo de real. El mercado seguía llenándose poco a poco, pero yo no lograba concentrarme en las ventas. Cada sonido me tensaba, cada sombra parecía moverse de forma sospechosa. Las voces de los clientes se sentían lejanas, apagadas, y aquel susurro, silencioso, seguía martillando mi mente. Al día siguiente llegué más temprano e intenté quedarme en silencio, observando los pasillos. Todos los puestos estaban en su lugar, pero sentía una presencia extraña, como si alguien me estuviera observando desde lejos. Ajusté los paños y las frutas, fingiendo que nada pasaba, pero mis ojos no dejaban de recorrer cada rincón. Fue entonces cuando noté que algunos puestos abandonados parecían distintos. No era suciedad ni abandono normal. Era como si tuvieran energía propia, esperando que alguien se acercara. Intenté ignorarlo, pero cada paso que daba parecía hacer que el sonido desapareciera y reapareciera.
Durante semanas, los susurros comenzaron a repetirse, siempre a las mismas horas. Parecían venir de puestos vacíos, de pasillos olvidados. Intentaba convencerme de que eran ratas o ruidos del mercado, pero la voz siempre decía mi nombre. A veces solo un Santiago, a veces algo más, incomprensible, casi inaudible. Intenté hablar con mis compañeros, pero solo se reían diciendo que estaba muy estresado. Y me quedé callado, porque nadie me creería. Empecé a evitar ciertos pasillos, ciertas horas, pero aún necesitaba trabajar y vender mis frutas. Una mañana decidí seguir el sonido. No sé por qué, pero algo me empujó a acercarme al puesto abandonado al final del pasillo. Cuando me aproximé, todo parecía normal, solo vacío. Puse la mano sobre la madera del puesto y un escalofrío recorrió mi espalda. Era imposible de explicar, pero el silencio tenía peso. Casi retrocedí, pero algo dentro de mí quería entender. Fue entonces cuando escuché otra vez, Santiago. La voz venía desde dentro del puesto, baja, casi imperceptible, pero clara. Mi corazón se aceleró y sentí un miedo que no podía controlar. Desde ese día, empecé a notar pequeños detalles. Objetos fuera de lugar, sombras que no deberían existir, pasos leves detrás de mí cuando estaba solo. No se lo conté a nadie, porque sé que nadie me creería. Mis compañeros seguían riéndose de cualquier señal de miedo que mostrara. Aprendí a evitar ciertos caminos, ciertos pasillos, ciertas horas. Pero la voz seguía allí, insistente, llamando mi nombre incluso cuando el mercado estaba lleno y ruidoso. A veces, cuando termino de acomodar mi puesto y todo está quieto, parece que el mercado cambia de repente. Los colores se oscurecen, el ruido distante desaparece y los pasillos vacíos parecen alargarse. Es como si el tiempo se detuviera y solo quedara yo y esa sensación de ser observado. Me siento en la silla del puesto unos minutos, respirando profundo, intentando convencerme de que estoy solo. Pero entonces, un susurro leve me hace temblar, un nombre que conozco muy bien. Una vez intenté grabar el sonido con mi celular, pensando que si tenía alguna prueba, podría mostrársela a mis compañeros. Dejé el aparato grabando durante 1 hora mientras limpiaba las frutas. Cuando escuché la grabación después, no había nada más que los ruidos normales del mercado. Mi corazón casi se detuvo. ¿Cómo podía ser real si no había registro? Esa duda me volvió aún más paranoico. Sabía que estaba escuchando algo, pero nadie podía verlo, nadie podía probarlo. Empecé a notar patrones. La voz aparecía siempre en pasillos poco iluminados, cerca de puestos que habían estado abandonados durante mucho tiempo. No era constante, surgía de repente, susurrando mi nombre, a veces por segundos, a veces por minutos. La sensación de peligro aumentaba, pero nunca lograba ver a nadie. Intentaba salir rápido del lugar, pero la manera en que los pasillos resonaban me hacía sentir atrapado, observado. Una tarde, cuando estaba solo en el puesto, sentí nuevamente ese escalofrío recorrer mi espalda. La voz llamó mi nombre tan bajito que casi no la escuché, pero suficiente para quedarme paralizado. Miré a mi alrededor y no había nadie, solo pasillos vacíos y puestos antiguos cubiertos de polvo. Mi corazón latía rápido y la sensación de ser observado me puso tenso. Respiré profundo e intenté seguir acomodando las frutas, pero cada movimiento parecía hacer que el sonido desapareciera y reapareciera. Era como si la voz jugara conmigo, apareciendo y desapareciendo en el momento menos esperado. En los días siguientes, empecé a notar detalles pequeños que antes pasaban desapercibidos. Una silla fuera de lugar, una caja ligeramente inclinada, hojas de periódico esparcidas que antes no estaban allí. Nada grande, pero sumando todo daba la sensación de que alguien o algo había pasado por ahí recientemente.
Cada vez que miraba el puesto abandonado al final del pasillo, quería salir corriendo. Era imposible de explicar, pero sabía que no estaba solo. Una vez, cuando fui a buscar agua a la fuente del mercado, escuché mi nombre provenir del pasillo vacío que conducía a la salida de carga. Me giré tan rápido que casi chocó con la pared. No había nadie. Sentí la garganta seca, manos sudadas y un deseo enorme de salir corriendo. Respiré profundo e intenté racionalizar. Podría ser eco, o un cliente llamándome de lejos. Pero no era eco, ni cliente. La voz venía de un punto que parecía imposible de existir. Después de eso, empecé a evitar totalmente el pasillo y los puestos abandonados cercanos. Pero el mercado es pequeño, y era inevitable pasar cerca de ellos. Cada vez que lo hacía, sentía un peso en el pecho, un frío que subía por la columna y la sensación de ser observado. Incluso rodeado de gente, la presencia seguía allí. Me convencía de que era paranoia, pero no podía negar la verdad. Era real, aunque nadie me creyera. Un día, un compañero entró al puesto y notó que estaba pálido, mirando fijamente el pasillo vacío. «¿Estás loco, Santiago?», preguntó. Intenté reír, pero mi voz salió débil. Solo negué con la cabeza y seguí acomodando las frutas. Se rió y se fue. Después de que se fue, escuché otra vez: «Santiago». Esta vez la voz parecía más cercana, más urgente, casi suplicante. Intenté ignorarla, pero no pude. Mi mente giraba preguntándose si algún día esto terminaría. Empecé a dormir mal, soñando con pasillos vacíos y voces llamando mi nombre. A veces despertaba sudando, con el corazón acelerado, recordando el puesto abandonado. Durante el día, cada vez que estaba solo, sentía un peso en el pecho. La presencia no parecía querer hacerme daño, pero era inquietante, insistente. Me preguntaba si alguna vez podría volver a trabajar con normalidad, sin miedo. Cada día parecía que el mercado se volvía más silencioso y amenazador. Un día decidí acercarme nuevamente al puesto abandonado, pero solo un poco, sin tocar nada. Respiré profundo y di un paso. El olor a moho y polvo me golpeó de repente, haciendo que me revolviera el estómago. Miré dentro y percibí una sombra moverse, aunque era imposible que hubiera alguien. El instinto me gritó que huyera, pero algo me retenía. La voz llamó mi nombre una vez más, y esta vez noté algo extraño. Parecía provenir de la madera misma del puesto, como si la madera susurrara conmigo. Después de ese día, empecé a marcar mentalmente los horarios en que aparecía la voz. Siempre coincidían con momentos de silencio, cuando casi no había nadie en el mercado. Era como si la presencia esperara a que estuviera solo para manifestarse. Intenté cambiar mis horarios, pero no servía. La voz siempre encontraba la manera de aparecer, aunque solo fueran segundos. Y cada vez que lo hacía, mi sensación de miedo aumentaba. Una semana después, noté que algunos puestos abandonados tenían pequeños arañazos, casi imperceptibles, que no recordaba haber visto antes. Formaban líneas irregulares, como si alguien hubiera pasado la uña. No sabía si era real o producto de mi imaginación, pero me hizo pensar que quizás la presencia intentaba avisarme de algo. Evité comentar esto con los compañeros. Ellos solo dirían que exageraba, y no necesitaba más burlas. Cada día que pasaba, me sentía más aislado. El mercado seguía lleno de gente, pero para mí parecía un lugar diferente, donde nadie percibía la presencia que me seguía. Intentaba concentrarme en las ventas, en las conversaciones con los clientes, pero siempre había un escalofrío subiendo por mi espalda al pasar cerca de ciertos pasillos. Y entonces, en el silencio de una mañana vacía, escuché otra vez: «Santiago». Esta vez la voz parecía tan cercana que parecía susurrar dentro de mi propia cabeza. A partir de ese día, comencé a evitar completamente el pasillo del fondo y los puestos abandonados.
Pero, aún así, no podía librarme de la sensación de ser observado. A veces sentía algo acercándose por detrás, un escalofrío constante que me hacía mirar a todos lados. Intentaba convencerme de que era solo imaginación, pero la voz seguía apareciendo, insistente, incluso cuando estaba rodeado de gente. Era como si el mercado guardara un secreto que nadie más percibía. Una vez, un cliente comentó que sintió escalofríos al pasar por el pasillo vacío, pero se rió de sí mismo y se fue rápido. Eso me inquietó. Si alguien más percibía algo, ¿por qué no hablaba? Empecé a prestar más atención a las personas, observando miradas que se desviaban, pasos que desaparecían de repente. Había momentos en que el mercado parecía estar vivo de un modo extraño, respirando conmigo, y todo lo que quería era que aquel susurro se detuviera. Otra mañana, mientras acomodaba el puesto, noté que algunos productos se habían movido de lugar. Nada grande, solo pequeños detalles aquí y allá, pero suficiente para alterarme. Mi corazón se aceleró y miré alrededor rápidamente. Ningún compañero cerca, ningún cliente, solo pasillos vacíos y esa sensación de presencia. Fue entonces cuando escuché nuevamente, Santiago. El tono era casi familiar, pero también amenazante, como si conociera cada uno de mis pasos. Intenté grabarlo con mi celular de nuevo, pensando que si tenía alguna prueba, podría mostrársela a los compañeros, pero como antes, no apareció nada, solo silencio y mi propio miedo resonando en los pasillos. Sabía que estaba escuchando algo real, pero nadie podía comprobarlo. Y eso me hacía sentir aún más aislado, más atento, más cansado. Me preguntaba si algún día lograría escapar de esa sensación, o si aquella presencia me seguiría para siempre dentro del mercado. Por las noches aún pienso en la voz mientras duermo. Sueños extraños, pasillos interminables y susurros que me despiertan sudando. A veces despierto con la impresión de que alguien tocó mi hombro, pero no hay nadie. Respiro profundo e intento convencerme de que estoy solo, pero no puedo. Cada pasillo del mercado, cada puesto abandonado, cada sombra parece guardar algo que nadie más percibe. Me cuestiono si debería dejar de trabajar en el mercado, pero ¿a dónde iría? Trabajar en otro lugar no borraría lo que pasó. La presencia parece ligada al espacio, a los corredores y a los puestos antiguos. Intento acostumbrarme, pero el miedo es constante, silencioso, insistente. Algunos días pasan sin susurros, pero basta un minuto de silencio para que la voz regrese, llamando mi nombre, solo para recordarme que nunca estaré realmente solo allí. He intentado conversar con antiguos feriantes sobre el mercado, sus historias, leyendas o sucesos extraños. Algunos desvían la mirada, otros se ríen. Nadie habla con sinceridad sobre pasillos vacíos y puestos olvidados. Siento que hay algo que todos saben, pero nadie quiere mencionar. He aprendido a aceptar. Quizás sea mejor no saber, no entender completamente, solo sentir y convivir con ello. Cuando estoy solo al final de la mañana, acomodando las últimas frutas y observando el movimiento, siento una mezcla de miedo y cansancio. El mercado sigue normal para los demás, lleno de voces, risas y pasos. Para mí, cada pasillo tiene ecos que nadie más percibe y puestos abandonados que parecen esperar. Intento continuar con mi trabajo, pero la sensación de ser observado nunca me abandona. Hoy sé que la voz puede aparecer en cualquier momento. No hay patrones exactos ni explicación lógica. A veces estoy rodeado de gente y aún así siento la presencia. Otras veces el mercado está vacío y el silencio es absoluto, pero el susurro llega como si estuviera dentro de mí. No puedo explicarlo, no puedo probarlo, pero es real. He aprendido a convivir con ello, aunque el miedo nunca desaparezca por completo. Así que, si algún día pasas por el mercado de San Luis Potosí y escuchas que alguien llama tu nombre desde un pasillo vacío,
Quizás sea mejor no mirar atrás. Sé que no hay explicación, ni consuelo en teorías o risas ajenas. Todo lo que puedo hacer es continuar con mi trabajo, evitando ciertos lugares y horarios y esperar que la presencia me deje en paz, aunque probablemente nunca lo haga. A veces, el silencio es la peor compañía de todas, y el eco de un nombre puede ser más perturbador que cualquier sombra visible.